Ya, listísimos para arrancar tu programa Coach Online el día de hoy. El día de hoy nos toca filosofar. El día de hoy nos toca platicar sobre uno de los grandes, pero grandes pensadores que ha tenido la humanidad. Este día se los vamos a dedicar. De hecho, va a ser un programa de 2 emisiones o de 2 segmentos. Este va a ser la primera parte, donde hablaremos sobre Séneca, una persona real, pero realmente interesante. Y vamos a aprender muchísimo hoy de la mano del maestro Eduardo Quintana. Así es que iniciamos Coach Online. No te vayas. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos con el gusto de estos días que nos acompaña el maestro Eduardo Quintana, que nos acompaña de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, y hemos estado abordando una serie de autores, una serie de filósofos, de tal manera que hemos ido aprendiendo poco a poco. Y además a mí me dio muchísimo gusto un mensaje que me envió el maestro Eduardo esta semana, preguntándome sobre el programa del mes pasado, y me decía que que no se había subido totalmente el programa. De hecho, ya se va a revisar por qué, a ver qué fue lo que sucedió. Ya nuestra productora Claudia Arias nos va a hacer ese grandísimo favor, pero les voy a decir por qué me emocionó y me entusiasmó. Porque el profesor Eduardo lo comparte con sus alumnos en la facultad. Y eso quiere decir entonces que el material que comparte con nosotros es a nivel universitario. Y realmente, si ustedes no tienen la posibilidad de ir a la escuela de filosofía, pero quieren adentrarse en la cabeza, diría yo, de estos grandes pensadores, pues aquí está el maestro Eduardo Quintana, que nos hace favor de acompañarnos una vez cada mes, y en esta ocasión platicando sobre este gran filósofo que es Séneca. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, y en específico es en la clase de seminario de textos de existencialismo. De textos de existencialismo, y así es que ya saben, es como asistir a la universidad, y eso a mí realmente me llenó de satisfacción saberlo, porque sabemos que el material que nos está compartiendo no está diciendo les voy a llevar un poquitín menos o les voy a llevar una información muy diluida, porque a lo mejor ni entienden. No, nos tiene toda la confianza del mundo el maestro y nos está trayendo la información que se comparte, así como les comento, en la universidad, a nivel universitario, y esto pues está padrísimo. Séneca nos tenemos que remontar, por supuesto, al Imperio Romano. Y en el Imperio Romano se me hace muy curioso que la época en la que nace Cristo hubo como que una especie de nacimiento de muchísimos grandes pensadores, porque se habla de que Séneca nació, no se sabe si en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4 de nuestra era, y tampoco se ponen de acuerdo en el lugar donde nació, según tengo entendido, maestro. Correcto. Sí, porque dicen que en Córdoba, pero tampoco es un hecho así como que innegable, que se encontró escrito que él había nacido en Córdoba. Más bien se deduce, ¿verdad? Claro, lo más sencillo es decir península ibérica. Exactamente. Que además tenía un auge en esa época. Tenía un auge económico, la península ibérica, todos los territorios del Imperio Romano en España. Tienen un gran auge económico y político. Curiosamente, eran muy influyentes los representantes de la península ibérica en el Senado romano, como el papá de Séneca, que fue también senador. Sí, y pues la gran ventaja en el caso de Séneca es que se puede aislar de las intrigas que ocurren, las intrigas palaciegas de Roma, claro, porque se puede alejar. Claro. Y esa es una gran ventaja. Puede influir de lejos, puede influir de cerca, y vuelvo a repetir, le da esa ventaja. Por supuesto. Y esa ventaja también le permite, al alejarse un poquito del bullicio de la Roma, de la capital del imperio, le da la ventaja de poder filosofar. Claro. Tranquilamente. Yo tengo una duda con respecto a Séneca. Se le clasifica, si mal no recuerdo, usted me corrige, maestro, dentro de la corriente del estoicismo.
pero en realidad el fundador del estoicismo no había nacido cuando Séneca nace. ¿Cómo está esto? No, el estoicismo sí procede de más atrás, de tiempos de Grecia. Okay. Digamos el tercer momento de la escuela estoica, de la estoa, aparece ya en Roma. Okay. Y en torno a Séneca, pues hay otros autores no muy conocidos, pero Séneca es un buen referente porque se crea un mito por parte del cristianismo después de la caída del imperio, de que tuvo diálogo y una posible conversión oculta y conversaciones con Pablo, el famoso Pablo de Tarso. Y por mucho tiempo, por varios siglos, se decía que se asignan unas cartas de correspondencia entre ambos. Por eso es que Séneca, algunos autores refieren que es el filósofo estoico más cristiano. Entendido. Porque también por ahí, así digo, y créanme que en esta ocasión sí lo estoy tratando de dejar a la memoria. Espero que no me falle. Uno de los hermanos de Séneca fue, por decirlo así, gobernador de una de las provincias de Roma, y tuvo la posibilidad de juzgar precisamente a Pablo. Mejor conocido como San Pablo. Exactamente, y renuncia a esa posibilidad. O sea, como que dijo, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a juzgar. Entonces esto se empieza a parecer como una novela, lo cual me encanta, porque cuando hay esos factores humanos, como que nos interesamos más en la historia, ¿verdad? Claro, y vuelvo a repetir, hay autores cristianos que le asignan mucho en ese diálogo, que no sabemos si fue ficticio, cronológicamente. Claro. Es posible, porque los dos se encuentran en Roma en cierta época, en cierta circunstancia. Claro. Y pues lo que hemos dicho en las otras sesiones cuando hemos hablado de Marco Aurelio o Epícteto, tienen tanto en común el humanismo de lo que llamamos el estoicismo el cristianismo. Tienen tanto paralelismo que si nos metemos a Séneca y a esa posibilidad de Séneca San Pablo, pues... es factible. Sí, sobre todo cuando se habla de la insistencia de Séneca de apoyarse en un dios. Claro. Entonces, y en esa insistencia sobre ayudar al prójimo. Pero bueno, también hay distingos que tienen que ver con lo que hoy veremos, que es en torno a la brevedad de la vida y la vida bienaventurada. Que por cierto, Séneca hace una reflexión sobre la divina providencia. Claro. Pero esa... no sé si la alcancemos a referir pues en estas dos sesiones. Yo creo que va a ser súper interesante. ¿Y qué creen? Me robaron los teléfonos. Así es que nos vamos a ir a corte. En esta ocasión yo acostumbro siempre dar los números telefónicos, pero los tenemos aquí en un tríptico, y en esta ocasión creo que Pati te regresa los... No se crean. Ahorita voy a ver dónde quedaron. Este es tu programa Coach Online. Ustedes a lo mejor ya se saben los teléfonos. Yo no, soy muy cabezón para memorizármelos. Pero si tienen la oportunidad, comuníquense con nosotros, ya sea vía telefónica o también háganlo a través de redes. Y aquí estamos para servirles. Nos vamos a la pausa y regresamos después de breves instantes. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. El día de hoy platicando sobre Séneca, pero antes de ceder los micrófonos al profesor Eduardo Quintana, al maestro Eduardo Quintana, me gustaría comentarles que en la página, por decirlo así, oficial de tu programa Coach Online, que es Reingeniería Neural, hace un par de horas subí un PDF precisamente de la brevedad de la vida, que viene siendo el tema precisamente del día de hoy,
donde hay una serie de fragmentos de algunas cartas que son muy interesantes leerlas, así es que si ustedes gustan hacerse de este PDF, pues no es cosa sino de dirigirse a Facebook, buscar Reingeniería Neural, y ahí en la última publicación que van a encontrar, o sea, la más reciente, precisamente es este documento, este PDF, que habla de la brevedad de la vida de Séneca. También quiero comentarles que Radio Mujer tiene pues unos obsequios para pues es una especie de puesta en escena que se llama Los Casimeritos. La forma en que ustedes se pueden hacer de unos boletos dobles es mandando fotografías precisamente en Facebook, Twitter e Instagram, y vas a estar participando para poder asistir a este show en vivo este próximo sábado a las 12 p.m. en Palco. En Facebook, pues tal cual nos buscan ahí, en Twitter, en Instagram, mandan estas fotografías y ahí deben de venir de segurísimo las bases de una forma más explícita. Y pues para si quieren ir, ya saben, este próximo sábado a las 12 p.m. en Palco. Regresamos al tema que nos compete el día de hoy, que es precisamente Séneca, hablando de la brevedad de la vida y la vida bienaventurada. Le cedo los micrófonos al maestro Eduardo porque, como ustedes saben, a él siempre le gusta hacer una analogía o hablar de datos datos de la actualidad, a efecto de que podamos nosotros hacer una referencia y quizás aplicar un poquito más lo que nos va a venir compartiendo con relación a Séneca. Adelante, profesor. Muy bien, gracias. Y que sirve para introducirnos a la brevedad de la vida. Primero, en este mes pasan los siguientes datos. El 29 de septiembre se celebró el Día Mundial del Corazón y nos dicen trágicamente que muchas personas no reciben tratamiento sobre infartos y 17.5 millones de personas mueren al año en México por infarto al miocardio. Wow. Y si agregamos otras tantas cosas, diabetes y todo eso, pues no nos va muy bien en términos de salud. Luego, en un periódico de España circula la miseria que está pasando en Birmania y el tráfico de personas para que puedan huir a Bangladesh. Y esa tragedia, como está en Asia, no la vemos. Claro. Y se nos olvida esa tragedia. Luego, un director de cine, que a lo mejor lo conoceremos más por la película del año bisiesto, en un periódico hace una reflexión que nos va a servir mucho a los Séneca. Lo primero que nos dice es: la ilusión de estar hipercomunicados a través de la tecnología quedó en promesa. Apenas ahora estamos descubriendo que para una comunidad real no basta el intercambio de información, se necesita estar cara a cara y en contacto muy personal. Y luego lo más fuerte, la soledad que se genera en un matrimonio me parece muy común y pocas veces nos detenemos para hablar de ello. Por un lado, la soledad dentro del matrimonio. Luego, en esta época de capitalismo desbordado, las relaciones se conciben como mercancías desechables. Y ya no vemos a la persona como persona, sino como mercancía. Y dice, no quiero sonar apocalíptico, pero las tecnologías nos están volviendo pasivos emocionales y nos reducen a una carrera por llenar deseos e impulsos de manera inmediata. Luego dice, no me interesan las recetas, prefiero reflexionar y plantear un dilema moral. Vivimos en una época en la que estamos redefiniendo muchas cosas. Algo así como en el siglo XVIII, cuando empezó esto que llamamos ilustración. Y luego vuelve a hablar de la soledad. La soledad es uno de los grandes temas de la condición humana. Cada película que él hace es en realidad una reflexión sobre la naturaleza de la soledad. Okay. Pero pasa desapercibida por la comedia y por ciertos acontecimientos. Por ejemplo, en el año bisiesto, que recomiendo que la vean. Entonces, ahí nos está planteando soledad dentro del matrimonio, en la pareja, pero también tendríamos que hablar de la soledad de los hijos, en la familia. Por supuesto, y la soledad que las redes sociales están creando, porque parece que tuviéramos 20,000 amigos, pero en realidad no hay un contacto en realidad, o sea, real. Correcto. Ahora, otra nota, estrés traumático
que se dice que a partir de los temblores se ha generado mucho estrés y que esto a su vez provoca ansiedad y depresión y en los siguientes meses puede provocarlo en los habitantes de México. Esta nota era del 23 de septiembre, pero hoy en un periódico a nivel nacional se dice que los niños están padeciendo un estrés excesivo producto de los temblores. Ahora, entre Oaxaca y Chiapas van más de 7,000 temblores. Cierto. Y algunos bastante fuertes de 4.1, 4.2, 4.8. Claro. Entonces, hay que creer cuando en las noticias les preguntan a algunos y dicen, temo meterme a mi casa porque no deja de temblar. Entonces, estamos hablando que cada 20 minutos, cada 15 minutos y a lo mejor cada 5 horas o de repente 8 horas, uno muy fuerte, 3.5, 4.2. Entonces, hay mucho estrés. Y esto baja la calidad de vida y hay que considerarlo. Luego, habíamos dicho que Chihuahua, Jalisco, Aguascalientes tienen mucho índice de suicidio y el 2 de octubre se dice que la última vez que nos vimos había 90 suicidios en Aguascalientes, subió a 110. Wow. Entre ellos, uno de descendencia japonesa se suicidó. Y luego se denuncia que en Chihuahua tienen un problema, aparte del de suicidio, ahora con lo que le llaman la sextorsión, que es los contenidos de carácter erótico que utilizan las personas para chantajear, manipular y que genera bullying, chantaje y prejuicios y que está causando muchos problemas y se quiere legislar. Claro. Luego, en otro periódico de circulación nacional, otra tragedia, que hay que vincularlo para entender esto de la brevedad de la vida de Séneca. El encabezado dice, urge reír. El temor y el enojo ante la muerte y la tragedia ha mermado el humor característico del mexicano. Hoy aparece en la nota de un periódico de circulación nacional. Es decir, ese clásico humor que tenía el mexicano lo está perdiendo. Como que los temblores del 7 y del 19 nos han sacudido de más los huracanes, más la violencia, la inseguridad, y entonces ya no estamos perdiendo la capacidad de la alegría, de sonreír. Es interesante que un periódico de circulación nacional que principalmente atiende asuntos de negocios ponga en letras grandes, urge reír. Claro, y es que a final de cuentas en un estado anímico positivo es que consumimos. Digo, me queda claro que lo ponen en un periódico con un sesgo económico. Una persona deprimida o cuasi deprimida, pues no consume absolutamente nada, no quiere saber nada del mundo, no quiere ni salir a cenar. Y nosotros somos aquí en México de aunque sea los tacos, aunque sea los 2 por 1. Y sonreír. Así y el problema es cuando un país, cuando un pueblo, una comunidad pierde la capacidad de sonreír. Cierto. Y si a eso las notas que recupero de algunos medios dicen hay mucho estrés, hay mucha ansiedad. Sí, eso es un hecho. Y se reporta que en algunos medios dicen 12, en otros 28 millones de personas sintieron el temblor. Entonces estamos hablando de 28 millones de personas, incluidos los niños, con mucho estrés. Más el que se acumule, lo que se ha acumulado de violencia casera. A lo mejor esa fue la cereza nada más del pastel, y todo lo demás, pues ya viene luego el sismo, y claro que se genera el estrés postraumático. Lo cual puede llevar a incrementarse los suicidios, despersonalizaciones, psicopatologías y otras cosas. Por supuesto. Por eso, por mera coincidencia, tocaba Séneca, y entonces hay que rescatar la importancia de ser conscientes de la brevedad de la vida, que es lo que nos dice Séneca. Claro. El tiempo que tenemos no es corto, pero perdiendo mucho de lo que hacemos, la vida nos da lo suficiente para vivir, pero no la desempeñamos de tal forma que valga la pena. Ahora con tanta angustia, miedo, inseguridad, y ahora antes la seguridad no la daba la casa, y ahora por la mitad del país, por los temblores, ya ni la casa me da seguridad, tengo que estar en la calle. Entonces es un desgaste muy grande, donde entonces el gusto por los ideales proyectos de vida que se tenían están como en un paréntesis dubitativo, suspendidos, y esa suspensión puede ser muy peligrosa. Y no estamos sacando ese jugo a la vida, y entonces sí, la vida, cuando nos demos cuenta,
pues se nos va a estar yendo. O sea, la gente que está como una especie de mutis, por decirlo de una manera, como una especie de pausa. Cuando se va el año, dicen, este año no hice absolutamente nada, y realmente es frustrante. Yo me enfrento mucho a eso con mis clientes en las sesiones de coaching, porque mucha gente al momento de que se da cuenta que se le han ido 1, 2, 3, 4 años y no avanzo, necesito el auxilio en este caso, acuden conmigo para poder retomar esas metas y disfrutar el camino para llegar a la meta. Y se nos viene ahora sí nuevamente una pausa. ¿Y qué creen? Aparecieron los teléfonos. Así es que con todo gusto les doy los teléfonos en cabina, aunque me da mucho gusto que muchos de ustedes ya se comunicaron vía WhatsApp. Así es que ustedes sí se saben los teléfonos, yo no. Jalón de orejas para mí. Les recuerdo el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp estoy a tus órdenes en el 331 019 0712. Este es tu programa Coach Online. Vamos a la pausa y regresamos. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. Quiero darles las gracias por sus mensajes. Gustavo Cuellar, muchísimas gracias. Me dice... oiga, se están pasando con el programa de hoy, muy muy interesante y súper bueno, muchísimas gracias, pero me hizo el grandísimo favor de mandarme los números telefónicos de aquí de la estación. Caramba, qué detallazo, muchas gracias. Gloria Martínez también nos manda a saludar, y también me mandó los teléfonos de la estación. Caramba, se van a ir al cielo con todo y zapatos, así es que busquen los cómodos. Y por acá nuestro amigo Magnate nos dice, interesante programa, saludos Aldo e invitado. Caramba, pues así con este tipo de asesores en producción, Claudia, y ya acá tenemos auxiliares de primera totalmente. Y dicen que, nos están diciendo, miren qué impresionante. Quiero ver si tiene que ver con esto. No, eso no tiene que ver con el programa. De todas maneras, agradezco muchísimo que se hayan comunicado. Nuestro amigo o amiga cuyo teléfono termina en 1162. Regresando al tema, profesor, entonces nos está haciendo una lectura de acontecimientos actuales que nos relacionan muchísimo con la perspectiva de la vida de Séneca. ¿Cierto? Y sobre todo con los consejos de cómo ver la vida. Perfecto. Sobre todo porque, como dijimos, se va a incrementar la depresión, la ansiedad. Ahorita hay mucho estrés en los niños, en todo el sudeste mexicano. Entonces, Séneca dice que la vida que se nos dio no es breve. Nosotros la hacemos que sea. Cierto. Y que no somos pobres, sino pródigos de tiempo. Entonces, el gran problema es que está en nuestras manos el hacer pródiga o breve nuestra vida. Ahora, uno dirá, es fácil porque no me tocó el temblor, y yo desde acá lo digo. No, en el caso de Séneca es para todos. Y es el mensaje para los esclavos de su tiempo, para el patricio que tenía mucho dinero, como para el ciudadano que no tenía dinero, era ciudadano romano, o los extranjeros. Eso es parejo. La vida depende, como decíamos con Epícteto, de lo que yo decido. Y lo que está en mis manos es lo que puedo cambiar. Lo que está en mis manos, lo que está en las manos de nosotros es volver a recuperar esa capacidad de sonreír. Buscar ayuda para desestresarnos y desestresar a los niños. También recordemos, Séneca, Marco Aurelio, Epícteto nos dicen que lo que lo que no depende de nosotros no lo podemos cambiar. Los temblores no los podemos cambiar. Definitivamente. Pero sí podemos cambiar esto de dejar de sonreír. Es que es alarmante lo que dice el periódico en letras grandes. Urge reír. Claro. El temor y el enojo ante la muerte y la tragedia ha mermado el humor característico del mexicano. Diría Epícteto, Séneca en este caso, lo que depende de nosotros, que es el humor, la alegría, la tenemos que recuperar a pesar de los pesares y de los más de 7,000 y tantos temblores que han estado sucediendo desde el 1 de septiembre en un extenso territorio del país. Una pregunta, maestro. Mire, a ver,
Estoy de acuerdo, coincido totalmente, pero en ocasiones, y yo lo he externado y me he quejado, de que en muchas ocasiones perdemos la seriedad ante situaciones que merecen esa seriedad por ese humor. Por ejemplo, es una válvula de escape muy fácil cuando sufrimos algún tipo de injusticia, reírnos de la injusticia, que puede ser una filosofía de vida, pero a veces por el hecho de reírme de ella no tomo acción, no tomo cartas en el asunto. Y aunque coincido también en que no son autoexcluyentes, como que debe de haber un momento para retomar este buen humor, y debe de haber un momento en el que, sin amargarnos la vida, podamos tomar acción, ¿no cree? Para todos los filósofos que llamamos estoicos, Uh-huh. Nosotros tenemos, y eso va a tener que ver con el siguiente programa, tranquilidad de alma. Lo que en cierta caricatura de cierto oso panda, paz interior. Ok. Las religiones lo recomiendan, pero nadie la ejercita. Uh-huh, En algunos uh-huh. programas y en algunas orientaciones de tendencia oriental como yoga y otras se habla de paz interior. Todo el mundo hablamos de paz interior, pero nadie la busca, nadie la encuentra. Uh-huh. Entonces, nuestro problema es ese. Para estos filósofos, la paz interior nos prepara para los acontecimientos trágicos. Para los estoicos es muy importante que reflexionemos sobre la muerte, porque somos conscientes, y lo habíamos visto cuando vimos Epícteto, de que es un ingenuo aquel que cree que las personas que amamos no van a morir. Somos ingenuos y pensamos que no vamos a morir. Es la primera condición. Entonces, tenemos que ser conscientes que vamos a morir, pero esto no lo tenemos que ver como amargura o tragedia, sino la oportunidad como habíamos dicho en otra ocasión, para a construir el arte de vivir. Claro. Este arte de vivir nos va a llevar otra vez, y lo que veíamos en su momento con Epícteto, que no son las cosas como suceden lo que me afecta, sino cómo las interpreto. Por supuesto. Y ahorita muchos están aprovechándose de eso, de algunas instituciones religiosas, para decir que es el apocalipsis, el fin del mundo, y otras cosas, cuando la ciencia nos dice que es un reacomodo de capas, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, ahí es donde empieza el gran problema. Entonces, si recuperamos lo que habíamos visto, mencionado con Hesíodo en su momento, y su diálogo con Homero, hay que ser benevolentes con nosotros mismos. Claro. El miedo, la debilidad, lo habíamos visto con Marco Aurelio y con Epícteto, es lo primero que nos enseñan los filósofos, a ser frágiles. Pero esa fragilidad tiene su fuerza, porque ya lo habíamos dicho cuando mencionamos a San Pablo, que muy a gusto presumo de mi debilidad, porque cuando soy más débil soy más fuerte. Ahora, en términos de Pascal, la debilidad me lleva a una cosa: a bajarle a mi racionalidad de la interpretación del mundo, dice Pascal, para reconocer mi miseria. Mi miseria es muy sencillo. Las cosas me duelen. ¿Sí? Claro. Las cosas, ahí el temblor me asusta. Claro. Cierto movimiento telúrico muy fuerte me asusta. Somos humanos, por supuesto. Me siento mal y decaído porque todo lo que había construido se fue al carajo. Mi casa se fue al carajo. Todo lo que tenía ahí de aparatos y eso se fue al carajo. Tanto construir para de repente no tener nada. Entonces las cosas duelen. Pero recordemos lo que habíamos visto con Epícteto y Marco Aurelio. Y cuando decía, bueno, si estas cosas te duelen, si te duele haber perdido tu riqueza, ¿por qué no te suicidas? No, pues espérate, me duele, pero no me voy a suicidar. Entonces ves que eres más fuerte que lo que te duele. En tu interior eres más fuerte de eso que dices que te duele. Decía, entonces tenemos que recuperar esa fuerza, y esta es una oportunidad para encontrarnos a nosotros mismos, ser benevolentes con nosotros mismos, para poder buscar el siguiente nivel, que es la paz interior. Por supuesto. Que se debería de enseñar en todos lados, sobre todo en las instituciones religiosas, pero no, se confunde con otras cosas que no tiene caso mencionarlas aquí. Paz interior es paz interior. Ocasión. Exactamente. Será en otra ocasión. Y entonces, bueno, Séneca, al momento de que nos habla de esta brevedad de la vida, pues como que englobara todo lo que los antiguos antecesores de él, filósofos, estaban también proponiendo, porque al momento de hablar de esta brevedad de la vida, nos corresponde a nosotros la interpretación. Al momento de hablar de la brevedad de la vida, buscamos este equilibrio donde, pues que puede llamarse también paz, pero reconociendo que
es una fuerza o una decisión nuestra también la misma brevedad de la vida. O sea, depende de qué forma llenamos esas 24 horas del día o esos 60 segundos del minuto. Ahí es donde se encuentra la brevedad de la vida. Es lo que estoy entendiendo. Claro, porque a fin de cuentas, dice Séneca, de nada sirve que alguien llegue a cierta edad, que llegue a viejo si no supo vivir, si no aprendió a vivir, si no disfrutó la vida, entonces en realidad perdió el tiempo. Llegó a viejo, pero no sabe vivir. Okay. Ahora, algunos dicen, no, pues no les voy a morir, entonces me acabo la vida en 5 minutos, en 2 días. Tampoco, porque hay un principio de moderación en esa paz, en esa tranquilidad de alma, en esa paz interior de la que hablan estos filósofos. Entonces si te vas al exceso, te vas a desgastar tu cuerpo, te vas a acabar y entonces no estás disfrutando tampoco la vida. Claro. Porque la vida permite ciertos goces y la ejercitación de la virtud, el elaborar y tener un sentido de la vida, es decir, el arte de recuperar el vivir, de tal manera que yo aprendo a disfrutar a mis seres queridos de manera diferente. Como hemos insistido en otros programas, ya tirar a la basura eso de los celos irracionales, posiciones irracionales, el estar fastidiando a la otra persona en nombre de que se le quiere, estarla buscando y fastidiándola las 24 horas, dónde estás, qué haces, qué comes, o sea, eso no es amor. Y entonces también al reencontrarme con la brevedad de la vida, podré revalorizar todas las cosas que hago, ¿no? Correcto. Y otra muy importante, para los filósofos estoicos romanos, Dios, y lo habíamos insistido en otras ocasiones y ahora hay que volverlo a insistir, es Dios no me manda los castigos para amargarme ni fastidiarme. Dios no tiene que ver en este asunto nada. Okay. Dios lo único que tiene es que me aventó la libertad para que yo la ejercite. Por supuesto. Ahora, pero Séneca dice, es que yo no puedo llorar con los que lloran. Porque el llorar es porque le asignan un castigo a los dioses. Los dioses no quieren que lloremos, sino que que tengamos la capacidad de reír. Por supuesto. Y entonces todo lo que nos pasa es para que superemos esas pruebas. Por supuesto. Y por eso es tan importante una palabra que la van a encontrar en las grandes filosofías del mundo y en las grandes religiones del mundo, que es la trascendencia. O sea, trascender nuestra condición humana, y es la que nos lleva al siguiente estadio. Caramba, esto se pone muy interesante. Les voy a recordar los teléfonos en cabina. Ahora sí tengo aquí mi acordeón, el 31 22 11 90 y 36 47 18 83 vía WhatsApp. Estamos esperando tu mensaje en el 331 019 0712. Recuerden, ahorita tengo unos breves instantes para recordarles que tengo por ahí en la página de Facebook este libro que tiene que ver con la brevedad de la vida de Séneca precisamente. Dense una vuelta y por ahí lo van a poder descargar. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online y platicamos ahorita a punto de regresar al aire con el maestro Eduardo Quintana que el tiempo se va volando en el radio, pero también nos congratulábamos porque estábamos llenando con calidad este tiempo y por lo tanto estábamos cumpliendo con este requisito de Séneca. Por otro lado, acá nos manda preguntar nuestro amigo o amiga cuyo teléfono termina en 1012. Dice, hola, ¿qué días están en tu programa tu invitado? El maestro Eduardo Quintana está con nosotros el tercer miércoles de cada mes. Así es que, independientemente qué día caiga, tercer miércoles de cada mes está con nosotros el maestro Eduardo Quintana para seguir hablando de estos temas tan interesantes que son, pues a final de cuentas, filosofía aplicada. La idea es no solamente leer al filósofo, la idea es interpretarlo y aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Aquí simple y sencillamente estamos sacando a conclusión y atando cabos sobre la importancia de este concepto de la brevedad de la vida. Y pues regresando con esto, pues le cedo los micrófonos de nuevo al maestro Quintana para que nos siga orientando con este tema. Gracias.
En esta frustración donde muchos mexicanos están perdiendo la capacidad de reír, Séneca nos diría lo siguiente: nuestro problema es que usualmente vivimos como si fuéramos a vivir para siempre. Okay. Y entonces, cuando acontece algo como el temblor, entonces nos volvemos frágiles. Por supuesto. Y esto nos desespera, nos despierta, pero al mismo tiempo nos hiere, nos duele. Claro. Nos despierta de nuestro sueño, pues no sé si decir de comodidad. Creemos que somos inmortales. Nuestra falacia, nuestra mentira. Claro. Entonces dice Séneca, usualmente vivimos, y se supone que lo está hablando allá de tiempos de Roma, en el año 30 de nuestra era, y sigue vigente. Sentimos, y el hombre usualmente piensa que es eterno, entonces hace muchas cosas, y cuando vienen huracanes o en este caso temblores, pues nos duele porque nos despierta de ese sueño de inmortalidad en esta vida y nos hace frágiles, y nos duele ser frágiles. Claro. Y no también aplicará en esta situación de inseguridad que estamos viviendo en el país. Si a eso le agregamos la tragedia del temblor, la ansiedad de que está temblando cada rato, y la angustia, pues sí, o sea, la fragilidad. Este despertar fue de una sacudida, o ha sido una sacudida en varias regiones del país, diríamos muy fuerte, es decir, una sacudida de más de 7,000 veces, 7,000 sacudidas constantes, más lo que ya estaba en el ámbito de esas regiones, de crisis de inseguridad, problema económico, desempleo, violencia intrafamiliar, bla, 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 y luego llega el temblor. Entonces, este despertar ha sido muy violento. Entonces, lo cual la mente humana, como no está preparada usualmente para estos acontecimientos, pues entonces va a encontrar fugas y escapes, pero también se puede incrementar la violencia intrafamiliar por ese estrés que traen, que el papá, la mamá se vuelva más desesperada ante un capricho, un ruego del niño que está muy estresado, no vemos su estrés, y vamos a generar violencia sobre el niño. Es que el estrés es acumulativo. O sea, si yo me estreso el día de hoy y mañana no, y al día siguiente me estreso, no parto de cero, parto del nivel de estrés que ya traía desde el antier, por decirlo de una manera. Que es un desgaste emocional, pero también corporal. El cuerpo se va gastando energía de más, no puede descansar, no duerme, luego no va a rendir en el trabajo, en la escuela, entonces todo el mundo va a estar de mal humor. Claro. Y eso no lo vemos. Vicioso. Exactamente, y no lo vemos. Ahora, desde la filosofía, desde la brevedad de la vida, desde la tranquilidad del alma, es que identifiquemos que somos frágiles, y que lo he insistido en los otros programas. El filósofo, la terapia del filósofo duele porque nos enseña a reconocer que somos débiles, que somos ignorantes, y eso duele. Ahora, duele esa fragilidad, pero eso no nos debe de llevar a maltratarnos, porque tenemos que ser benevolentes, como también decían filósofos, y que lo retomamos de Hesiodo. Entonces aquí el medio del asunto es pensar, y retomamos Epicteto. Lo que está en mí es lo que depende de mí, de mi voluntad, de mi razón, es lo que puedo cambiar. Lo que no depende de mí, no lo puedo cambiar. Ahora, hay acontecimientos, como vuelvo a insistir, los temblores, que no dependen de mí. Lo que sí me depende de mí es cómo voy a interpretar y cómo me voy a adaptar a esta situación. Y me dejo llevar por el mal humor, el desgaste, la apatía, la frustración, o busco tener buen ánimo. Para los estoicos, a pesar del sufrimiento de la vida, no podemos renunciar a reír, a sonreír. No solamente eso, sino que Aristóteles, y luego por ahí algunos filósofos como Al-Farabi, dice que el hombre tiene que aprender a descubrir la felicidad, pero una felicidad comunitaria. Entonces es muy importante aprender a tener una buena voluntad. No basta que seamos racionales y que racionalicemos las cosas. Hay que tener buena voluntad para hacer buenas acciones. Y una buena acción es en este momento y bajo esta situación, ante muchos millones de mexicanos, tenerles mucha paciencia, porque más de alguno va a ser más explosivo. Usualmente decimos en la calle más neurótico, si es la mujer usualmente se dice, está histérica. No, es que hay mucho estrés acumulado, y que
incluso los medios de comunicación no se han puesto a pensar cómo manejarlo y cómo ayudar para desestresar a la gente. Y entonces dicen, volvamos a la vida cotidiana, volvamos a la normalidad. Pero ¿cómo volver a la normalidad a un niño que está muy estresado? Claro. Entonces, este proyecto de llevar cultura, llevar música a las comunidades, pues es muy interesante y podría ayudar a relajar, sobre todo ahora que es más importante recuperar ese concepto de belleza, y vuelvo a repetir, esta capacidad de sonreír del mexicano. Por supuesto. Esta tragedia sí es muy grande, pero pero los que estamos aquí. Claro, ahora, si ya despertamos de esa manera, claro, y es una manera un poco muy violenta, bueno, pero ya despertamos, ya somos conscientes entonces de la brevedad de la vida, entonces hay que aprender a manifestar nuestra afectividad de una manera diferente, más consciente, y aprender a ser más tolerante con las personas que están a nuestro alrededor. Por supuesto. Si nosotros sabemos controlar nuestro estrés, nuestros familiares no, nuestros vecinos no, nuestros compañeros de trabajo no. Claro. Ser más comprensivos. No, claro, y aquí esto es interesante porque tú que me estás escuchando allá del otro lado del radio, ya tienes este conocimiento, y esto te pone en o sea, no es para que nos creamos, pero te pone en un nivel de conciencia arriba del común denominador, y entonces el que tiene mayor conocimiento, curiosamente, tiene mayor responsabilidad. Aquí la invitación es de que, sabiendo cómo están las cosas y un muchito ayudándonos de estos conceptos de Séneca, nosotros debemos de cultivar esta cualidad que es la paciencia y la tolerancia hacia los demás. A mí la tolerancia no me gusta tanto la palabra, pero bueno, es válida. Algún día les platicaré por qué tolerancia se me hace como que es medio hipócrita la palabra, pero bueno, esos son mis broncas y de nadie más. Pero sí la paciencia, en este sentido de que tú ya sabes cómo estamos, nos estamos haciendo conscientes de cómo estamos como país, y así tú podrás sumar. Si tú le tienes paciencia a alguien que está a punto, como cuerda de violín y a punto de reventar, a lo mejor eso es suficiente para que él se sienta en un ambiente diferente, en un espacio diferente, y su estrés baje, y también a lo mejor pueda compartir la paciencia con los demás. Hay muchos hábitos que los tienes que desarrollar tú como ser humano, pero hay otros hábitos que vienen siendo culturales regionales. Por ejemplo, hace años no se acostumbraba saludarse de beso ni despedirse de beso. Fue un hábito que se fue adquiriendo. Entonces yo creo que podemos desarrollar hábitos también en este tipo, como la paciencia, profesor. Claro. Y de una vez, hábitos sociales. Sí. Por lo siguiente, si esto ya nos ayudó a despertar como sociedad, y se ha demostrado, como Monsiváis lo dijo en el 85, que despertó la sociedad civil y apareció el brazo de la sociedad civil para imponerse al gobierno, y como una reacción solidaria muy interesante, que después pasa el efecto y otra vez se vuelve a caer en la apatía o en la servidumbre. Cierto. Entonces, diría Monsiváis, si viviera ahorita, en esta segunda sacudida ya no podemos perder esa capacidad. Ahora, esa capacidad de acción y de exigencia como comunidad ante el gobierno. Y pues, de paso, recordar algo que pasaba en los tiempos de Roma de aquellos días y que tiene que ver hoy con el proceso de las pensiones, porque en otras partes del mundo, como aquí, que dicen que la persona ya no se pensiona a los 60, sino a los 65, y luego que a los 70, pero pues en ningún trabajo los quieren después de 35 años. Cierto. Entonces, ojo, Séneca en aquellos días, en tiempos de Roma, dice que a los 50 años había que retirar a las personas primero a la quietud. Entonces, como está de moda que quieren modificar el sistema de pensiones, y nomás están pensando en el dinero, no en la calidad humana, tendríamos que ver si en los 50, como dice Séneca, llevarlos a la quietud, y a los 60 hay que jubilarlo de oficios y cargos, y no incrementarlo como se pretende, y que siempre están pensando en el dinero y en la calidad de las personas. Claro. En tiempos de Séneca dice, a los 50 quietud, entonces hay que hacer una descarga. La que descarga definitiva a los 60. Si a mí preguntan, ¿es inmoral exigir que a las personas de 65 y 70 años se pensionen? Por supuesto. Completamente inmoral. Por supuesto. Y violatorio de todos los derechos humanos. Claro. Ahora, no están privilegiando al hombre, sino el dinero. Cierto. Y un dinero que no tiene México, porque siempre unos cuantos se lo han robado y nunca están donde tienen que estar. Claro. Entonces,
a los Seneca, a los 50 años, hay que modificar el sistema de pensiones, sí, pero no para que unos cuantos empresarios en la bolsa de valores lo usen, y cuando baja el dinero, entonces llega un recibito que dice, acabas de perder tanto dinero de tu Afore, y pues vuelve a con trabajar. eso nos quedamos en el programa del día de hoy. Se nos vino el tiempo encimísima, no me queda más que agradecer su atención y por supuesto a Giovanni Navarro y a Claudia Aires, que estuvieron tanto en controles como en producción. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Gracias.